Amada familia, Shalom, soy el pastor Diego Higuita para toda la casa de Israel alrededor del mundo que está siendo llamada por el Ruach HaKodesh a volver a la Torá, a volver al mandamiento y tomar la escritura y la palabra bajo la perspectiva hebrea, la perspectiva correcta de la escritura. Quiero dejar este corto video porque consideramos en EMC Shalom Internacional que uno de los puntos fundamentales de caminar en las raíces hebreas es conocer el verdadero concepto de la palabra fe, la emuná. La palabra en hebreo es emuná, que tiene que ver con conceptos de firmeza, estabilidad, responsabilidad y temor a Yahweh. Esos conceptos de emuná es lo que ha mantenido al pueblo hebreo, especialmente al pueblo judío, en la bendición que tú y yo hoy conocemos. Sin embargo, me dirijo a un pueblo que está en un proceso de transición. Sin embargo, quiero dejar estas palabras en este video para que tú puedas compartir una información que permita ejecutar una auditoría a los conceptos de fe que tenemos en la mente, especialmente para toda la cristiandad. Y cuando hablo de la cristiandad, hablo de todos nuestros hermanos católicos y cristianos de todas las denominaciones. Más de 40,000 denominaciones diferentes que se dejan guiar por la Escritura y a través de las cuales hemos recibido el mensaje redentor del único Salvador del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, Yeshua, nuestro Mesías. Y quiero enfocarme en los conceptos de objetividad y subjetividad que podemos analizar a través de la Escritura. Primero tenemos que saber qué es un concepto subjetivo y qué es un concepto objetivo. Y quiero poner un simple ejemplo. ¿Cuál es el propósito de que una pareja se case? Muchos podrán decir, para tener hijos, para procrear. Es una respuesta subjetiva. Otros podrán decir, no, porque se aman. Es una respuesta subjetiva, porque hay muchos que se casan, pero no se casan por amor. Ejemplo, yo vivo aquí en los Estados Unidos y aquí hay parejas que se casan por solucionar su problema migratorio, por documentos. Entonces no necesariamente se casan por amor. Respuesta subjetiva. Otros dirán, no, uno se casa para estar junto a su pareja. Subjetivo, porque si de pronto te casas con un militar, esa persona normalmente se mantiene en el batallón y lejos donde lo manden, y la esposa pues en su casa. Entonces uno no se casa específicamente por eso. Entonces quiero dejar, antes de tocar los puntos básicos de lo que es la fe, que hay palabras y frases bíblicas que son muy subjetivas, que forman parte de la verdad, pero que no son la verdad. El único objetivo de que una persona, una pareja se case es porque van a formar una familia. Punto. Ese es el objetivo de que una pareja se case. Y basado en este ejemplo que les estoy dando, hay muchas palabras, versículos, textos en la Biblia que son de carácter subjetivo, que forman parte de la verdad. No está negando la verdad, pero no es el objetivo. Entre ellos el famoso versículo de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mayoría de cristianos ven en este texto bíblico el enfoque objetivo de lo que es la palabra fe. Y quiero dejar sobre la mesa y poner a tu criterio un análisis diferente a través de este video. ¿Qué tal que la palabra fe no sea eso? Que esa respuesta que recibimos a través de Hebreos 11:1 sea solamente un concepto netamente subjetivo, que forma parte de una realidad bíblica, pero que no necesariamente corresponde a lo que el Dios creador de todas las cosas, el autor de la Biblia, quiere dejarnos claro a nosotros que hemos puesto toda nuestra fe, nuestra emuná, en la redención que recibimos a través del Mesías Yeshua en el madero. Quiero invitarlos a que utilicemos la misma escritura para que logremos tal objetivo. Tenemos el Salmo 119, versículo 160, que dice: la suma de tu palabra es la verdad.
La suma de tu palabra es la verdad. La invitación que quiero hacer en este video y lo que quiero poner delante de ustedes y someter al criterio de ustedes es una pequeña, corta exégesis bíblica del concepto de fe. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Eso es una información básica que me va a permitir a mí estructurar verdaderamente lo que es la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora bien, partiendo de ese principio, tenemos otro versículo interesante. Se encuentra en Santiago 1:22 y dice: pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores, no se engañen a sí mismos. Es decir, debemos ser oidores y hacedores de la palabra, no solamente oidores. El versículo es muy claro: pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores, no se engañen a sí mismos. Es decir, que los que se quedan solamente con el oír se están engañando. En esa misma carta, en el capítulo 2, versículo 22, también dice: tú ves que su fe fue respaldada por su obra y mediante ese hecho fue perfeccionada la fe. La fe se perfecciona, amado hermano, cuando se obra en ella. La persona que fue entrenada solamente a ser oidor de las palabras bíblicas y quedarse en un estado de pasividad y letargo, creyendo que todo va a venir sobre él porque tiene fe, porque aplica la palabra subjetiva de Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y certeza y convicción solamente radican en el intelecto de la persona, nunca va a pasar nada en su vida. En Romanos 2:13 tenemos una palabra muy especial que nos va a permitir a nosotros tener claridad completa de lo que la Escritura nos está demandando. Inclusive este versículo de Romanos 2:13 deja en tela de juicio los conceptos de gracia que nos han enseñado, que todo está cubierto por la gracia que nos dio el Mesías Yeshua. Pero quiero que sepa que Romanos 2:13 inclusive abre los conceptos de justificación también para los que guardan la ley. Esto es interesante, dice: porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que solo los que ponen por obra la ley, estos son justificados. Tremenda palabra. Es decir, esa totalidad de información que se nos da de que todo ha sido hecho por Yeshua y que en Él estamos completos y ya nosotros no tenemos que hacer nada. Romanos 2:13 nos está diciendo que solamente los que ponen por obra la ley, estos serán justificados. Y no con esto estoy tumbando la justificación que recibimos por creer en aquel sacrificio precioso y perfecto. No, sabemos que somos salvos por gracia, porque Él nos amó de una manera más que abundante para salvarnos a nosotros y poder injertarnos en el olivo verde cultivado. Sin embargo, tenemos que entender que este versículo está demandando una obediencia. Entonces, basados en estos versículos, podemos leer en Hebreos 11:6 que sin una verdadera fe, sin la fe correcta, es imposible agradar a Dios. Porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Pero ¿cuál fe? La fe que les acabamos de plantear, amado hermano. Entonces finalicemos estas palabras acerca del verdadero concepto de la fe. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Eterno, de la palabra de Dios. Santiago 1:22 nos exhorta que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. En Santiago 2:22 nos está diciendo que la obra de la palabra es la que respalda verdaderamente la fe, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y en Romanos 2:13 acabamos de completar este tremendo concepto, una ecuación poderosa de fe, donde dice que nosotros debemos ser hacedores de la ley, hacedores de la palabra, porque ella es la que nos justifica. Romanos 2:13. Importante, amado hermano, que sumemos la escritura y nos demos cuenta verdaderamente hacia dónde van estos términos. Si tú tienes un hijo, le das una orden y él obedece.
tú le dices a ese hijo que es un hijo obediente. Por tanto, la suma de las palabras que le estamos dando es lo que realmente en Hebreos 11:6 está demandando el Eterno. Sin fe es imposible agradar a Dios. La verdadera fe, la emuná, que está establecida en la lengua hebrea con mayor plenitud y exactitud, es una fe obediente, una fe que recibes a través de una información que son las palabras o los mandamientos de Dios y los ejecutas. Un verdadero hombre, una verdadera mujer de fe es aquellos que oyen los mandamientos de Dios y los hacen, ejecutan las buenas obras que fueron hechas de antemano para que anduviéramos en ellas. Le damos gracias al eterno Dios de Israel por estos espacios que podemos sacar para poder presentar la verdad del Evangelio, para presentar el poder que hay en la Escritura y para que tú y yo seamos edificados en la verdad bíblica. Recuerda, la fe objetiva es una fe obediente. Y la obediencia de los hijos del Dios de la Biblia, la fe de los verdaderos hijos de Dios, es guardar sus mandamientos. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Bendiciones, shalom, soy el pastor Diego Higuita de MS Shalom Internacional aquí en la ciudad de Miami, pero este mensaje es abierto para que sea una herramienta de apoyo, de inquietud para todos nuestros amados hermanos de la casa de Israel dispersos en las diferentes naciones y que todavía están albergados bajo diferentes denominaciones religiosas, ya sea católicas o cristianas. Recibe este mensaje y vuélvete un hombre, una mujer con una fe objetiva, una fe obediente. Shalom, shalom.